Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. Este será un capítulo de receso. Se necesita descansar de hablar de lo que hablamos mañana, tarde y noche: política. El país se viene polarizando a gran velocidad y el exceso de balcón, marchas y redes sociales nos mantienen pegados a la discusión. Hablemos de cine, al menos por un día. Para ustedes, ¿cuál es la mejor película colombiana de todos los tiempos? Para este capítulo hablamos con los directores de cine Víctor Gaviria, Andrés Ramírez y Simón Brand. Consultamos con la libretista Juana Uribe y las periodistas Manuela Saldarriaga y Matilde de los Milagros. Además, conversamos con el director de cine Colombia, Munir Falá, y con la directora de contenidos audiovisuales de Mincultura, María Fernanda Céspedes. También le pedimos una opinión al crítico de cine Samuel Castro. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas. La vida diaria se siente caótica. La marcha, la contramarcha, la recontramarcha, una reforma a la salud que tiene preocupado a medio país, un hincha del Tolima que le da un cocotazo a un jugador de Millonarios, un tigre sacrificado en la hacienda Nápoles porque se voló, otro tigre, o más bien un gatico delincuente liberado por un juez y nadie responde por el tema. Pero trato de buscar por fuera y la cosa no mejora. Son escalofriantes las imágenes del terremoto de Turquía y Siria, pero paso a Estados Unidos y veo que están derribando globos chinos y me entra la angustia de que en cualquier momento se va a armar la grande y el mundo se complicará. Como si no fuera suficiente, la pelotera entre Ucrania y Rusia no para. Entonces me salgo del planeta Tierra, tal vez encuentre sosiego en el universo. Pero ¿qué va? Lo primero que veo es que al Sol se le cayó un pedazo y fue captado en video por la NASA. Dicen que no es grave, pero pienso, ¿cómo no es grave que se le caiga un pedazo al Sol? Es preferible que acaben con las EPS. Pura reacción de señor que ya no cree en nada. Pienso yo mismo después bajo un sol ardiente de Bogotá. Estoy cargado y me di cuenta en un almuerzo de trabajo. Poco opiné de nada. Solo vi gente discutir de todos los temas, especialmente los de política. Miraba otras mesas y la imagen era algo similar. Manotazos, levantadas de voz, ánimos caldeados. El país se está polarizando. La salida de las calles jamás terminará en conversaciones sanas y constructivas. Hay que dejar de defender a muerte ideas sin leer la letra menuda. Tampoco se puede creer a ciegas en un mesías, del bando que sea. Seguían hablando y alguien dijo que nos iba a tocar, como en la estrategia del caracol, irse y dejar el letrero. Ahí tienen su hijueputa casa pintada. Repliqué por primera vez, que no era para tanto, pero encontré la fórmula de escape al monotema político del que de vez en cuando es sano descansar. De la nada pregunté, oiga, ¿usted cree que la estrategia del caracol es la mejor película colombiana que tenemos? Y empezaron a sacarse chispas debatiendo sobre la pregunta, pero por lo menos cambiamos de tema. Al final alguien preguntó, ¿por qué fue que terminamos hablando de cine? Y yo terminé con una lista de películas hechas en Colombia que pienso sentarme a ver de chorro, sin celular, sin noticieros y sin hablar de política. Más temprano que tarde, los hechos me volverán a traer a la realidad, pero necesito evadirla, así sea por un día. Solo para llenarme de razones, empiezo a buscar sobre beneficios del cine para la salud mental y como siempre me aparecieron estudios que aportaron a mi día sabático. Traigo a la mesa un artículo reciente del Comercio de Perú. Tal vez allá también estén en el mismo plan de buscar vías de escape similares a las mías. Leo que relaja y reduce el estrés, el primer beneficio del entretenimiento. Pero hay algo adicional. El formato obliga a meterse de lleno en una actividad sin celular y sin distracciones durante un buen rato. Leo que en la mayoría de los casos, por la configuración de personajes buenos y malos, mejora nuestra capacidad de ser empáticos. Comillas. Cuando nos identificamos con un personaje que tiene nuestros mismos problemas, aumenta nuestra empatía y asimilamos mucho mejor su evolución personal. Cierro comillas. Dice Jaime Burke, de la Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo-Conductual. Leo también que nos permite hacer catarsis. En el momento en el que nos metemos en la historia, nos convertimos en los personajes y esos nos ayudan, como diría Gaviria, con una explosión controlada de sentimientos de rabia, venganza, envidia y otras sensaciones que descargan nuestras propias necesidades. Ayuda a desarrollar la creatividad, enriquecernos intelectualmente, enfrentar y entender temas difíciles, hasta mejora asuntos relacionados con la concentración.
No tengo dudas, necesito una maratón de cine, la única maratón a la que puedo aspirar a estas alturas de la vida. Volvamos al almuerzo. No demoraron en replicar mi pregunta con respuesta sugerida. No me bajaron de loco. Por ahí salió la vena numérica de uno que trabaja en un banco. Su sentencia fue: la que más plata haya recogido, esa es la mejor. Pero plata es plata. No creo que tenga necesariamente que ver con recaudo la calidad de una película, pero es un parámetro válido en la discusión. Si recoge es porque gusta. Inmediatamente pensé en El Paseo. Puede que no sea la mejor película desde la crítica más refinada, pero algo tiene que siempre es un éxito de taquilla. De esta saga de 6 entregas, escogeré El Paseo 4. La familia viaja a Miami, que logró meter la bobadita de 1.7 millones de espectadores a las salas de cine del país. De las 6 películas, 4 están en el top 10 de taquilla, y mientras la crítica destruye las historias, todos los diciembres cientos de miles de familias van a verse reflejadas en la pantalla grande. El hombre que está detrás se llama Dago García, libretista y director y el mayor productor de éxitos taquilleros para el cine colombiano. Le escribo a Juana Uribe, libretista y una de sus buenas amigas. ¿Qué tiene Dago que todo le pega? Definitivamente meto una película del Paseo en mi maratón de películas colombianas para evadirme de la realidad por un rato. Esto me dice. Lo que tiene Dago, que todo le pega o casi todo, es cercanía con el público. Dago nunca ha dejado de ser espectador de teatro, espectador de cine o de televisión, y eso hace que se logre poner del otro lado con mucha facilidad. También tiene que escoge y busca historias que logran una identificación muy clara en la idiosincrasia colombiana y muchas veces también internacionalmente. Pero no solo eso, no hay que olvidar que Dago también ha producido y ha estado cerca de películas importantísimas como El abrazo de la serpiente o como El olvido que seremos, y él entiende perfectamente cuándo sus esfuerzos económicos o de productor van a una película para el gran público o cuando van para una película con un nivel artístico más elevado o para un público más selectivo. Llegaban las entradas y el que siempre revisa en Google escribió: ¿cuál es la mejor película colombiana de todos los tiempos? Dentro de los resultados le apareció un ranking global, un mapa de la mejor película de cada país según el portal gringo Rave Reviews con información de Internet Movie Database, IMDb. El IMDb es la base de datos más grande del mundo sobre series, programas de televisión en vivo y películas. Con 20.787 votos, El abrazo de la serpiente sería la mejor película colombiana de la historia. También sería la 4ª mejor calificada de Sudamérica, superada por Lejos de Casa, Éxodo venezolano, la brasilera Ciudad de Dios y la argentina El secreto de sus ojos. Su calificación en el portal Rotten Tomatoes tiene una aprobación de 96%. Ni Uribe en sus mejores momentos. En el 2015 fue proyectada y ganadora del premio Cine Arte. Se llevó el Golden Apricot a Mejor Película del Festival Internacional de Cine de Ereván, así como 8 premios Macondo de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La cereza del pastel la alcanzaría por su nominación a los premios Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa, la primera película colombiana que llega a ese Olimpo. The nominees are, from Colombia, Embrace of the Serpent. Pero me recuerdan rápidamente que su director es Ciro Guerra, quien fuera denunciado por el portal Volcánica por acoso y abuso sexual en al menos 8 casos. Recientemente, la Corte Constitucional le negó una tutela al director con la que pretendía proteger su buen nombre y tumbar la publicación. Inmediatamente se armó en la mesa el eterno debate de si es posible separar la obra del autor y preferí transferirle la pregunta a Matilde de los Milagros, periodista y representante de Volcánicas. Aprovecho y le pregunto por la importancia de la decisión de la Corte. Esto me responde. Para nosotras las periodistas, después de tanto tiempo de ser víctimas de una persecución judicial por parte de Ciro Guerra, tras haber dado una información que era de interés público, leer el fallo de la Corte Constitucional fue absolutamente conmovedor y fue muy reparador, porque la Corte no solamente respaldó la calidad de nuestro reportaje, asegurando que nuestro reportaje cumple con todos los estándares periodísticos nacionales e internacionales, sino que la Corte también dijo que la información que nosotros dimos era de interés público
público al ser Ciro Guerra un personaje público y que los testimonios de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual están especialmente protegidos. El fallo habla además sobre el escrache y sobre lo importante que es que el periodismo se ocupe de temas de género y que el periodismo sea feminista para que pueda en realidad sumarse a la construcción de una democracia más igualitaria. Y por último, yo creo que es muy difícil separar al autor de la obra cuando presuntamente el autor está utilizando su obra y el capital cultural, económico que le da su obra para violentar mujeres. Definitivamente no hubo consenso en la mesa y empezaron a llegar los platos fuertes, aunque estuvo más fuerte la discusión sobre Ciro Guerra. Salimos del tema por cuenta de uno de los más jóvenes del almuerzo, un practicante que no sabía de qué hablábamos, ni de abusos ni de estrategias de Caracol, y el paseo le parecía un hueso. Nos dijo que estábamos hablando de reliquias, de antiguas calificaciones y que era injusto descartar joyas nuevas que se estaban produciendo. Más o menos nos dijo viejos, pero propuso 2 películas nuevas que me llamaron la atención. La primera, La Jauría. Yo y los demás estamos podridos por dentro. Y nuestras culpas nos van a seguir hasta la muerte. Una película colombo-francesa dirigida por Andrés Ramírez, que rápidamente se metió en el circuito de galardones ganando el premio de la Semana de la Crítica en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2022. También fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya. No ganó porque competía nada más y nada menos que con Argentina 1985, que se llevó el honor, pero ya hace parte de la lista de grandes películas colombianas y, por supuesto, de mi humilde lista para evadir la realidad por unas horas. La cinta, realizada con actores naturales, relata la tormentosa historia de Eliú, un joven campesino colombiano que termina recluido en un centro experimental de menores en la selva. En ese centro lo someten a duros trabajos y terapias con otros jóvenes como método de resocialización. La vida de Liu va muy bien hasta que llega un amigo que le recuerda eventos del pasado de los que se quiere alejar y que están atados a su historia. Le escribo a su director. Quiero saber por qué escogió actores naturales a lo Víctor Gaviria. Le pregunto también por qué ver esta película. Esto me responde. Cuando entré a estudiar cine y me dijeron que tenía que trabajar con actores, me di cuenta realmente de la distancia que yo tenía por mi hogar donde crecí a la actuación, al teatro. Entonces me fue más orgánico y más fácil trabajar con gente que yo conocía, con mi papá, con el niño del barrio, con mis abuelos. Y así de manera como muy natural empecé a trabajar con personas que yo conocía. Y cuando ya comencé a hacer trabajos más profesionales, pues así mismo como que me fluyó trabajar con personas del contexto. En este caso La Jauría tenía que ver con adolescentes en Ibagué, la ciudad donde vivo ahora, y entonces salió de manera orgánica ese trabajo, de conocerles, de que ellos me conocieran, de crear una empatía, y asimismo esto se ve en la película. Yo creo que La Jauría es una película que propone un viaje emocional y un viaje también de lenguaje cinematográfico, y eso es lo que ha resaltado la película. Es una película que te agarra del corazón y te propone un viaje emocional. La otra película nueva y buena que nos recomienda el practicante se llama Los Reyes del Mundo, también con actores naturales. La había visto anunciada en Netflix, no le paré muchas bolas, pero comienzo a buscar y parece ser un peliculón con drama humano de la vida real incluido. Lo de peliculón lo digo porque recientemente se ganaron la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián, un importante festival español y de países de nuestra lengua. También fue una de las cintas preseleccionadas para los premios Oscar. Veo el tráiler y ya la quise ver. A partir de este momento, todos los hombres seremos iguales. A partir de ahora, nadie tendrá más que nadie. Nadie será más que nadie. Todos correrán libres y salvajes. Qué fuerte soy tu odio. Se trata de una aventura de 5 jóvenes sin familia que deciden emprender un viaje para tomar control de una herencia que la abuela de uno de ellos les había dejado. Es un viaje a la libertad, pero también a la dramática Colombia, en la que todo paga peaje y nada es tan fácil como lo pintan. Lo de drama humano corre por cuenta de uno de sus protagonistas, Carlos Andrés Castañeda, quien hace pocos días denunció que lo habían amenazado de muerte. Castañeda vive en el municipio de Yarumal, en Antioquia, y quienes lo amenazaron asumen que se volvió millonario con la película y por eso lo extorsionaron. El actor pagó las primeras cuotas, pero luego se las fueron subiendo, no pudo más y tuvo que huir. El asunto se complicó y reabrió otro debate que fue tendencia en redes.
Como estamos en la era de los bandos, apareció uno que alegaba que Laura Mora, su directora, debió tener más cuidados a la hora de estudiar el riesgo con actores naturales que viven en zonas de conflicto. El otro bando dice que fue suficiente, que les dieron una oportunidad, que cumplieron con los contratos, que se les brindó una ayuda psicosocial y que siempre han estado presentes para enfrentar esas situaciones. ¿Fama es igual que plata? ¿Contratar actores naturales es una oportunidad o una condena? Hablo con Manuela Saldarriaga, autora del texto El cine, una ventana a la vida, el caso de los reyes del mundo, publicado en el portal 070. Recomiendo que lean este medio riguroso y audaz. Le transmito mis preguntas y esto nos dice. Como periodista no puedo decir hasta dónde la fama en este país se traduce en dinero, pero para nadie es un secreto que la virtualidad ha propuesto otro sector económico en el que la sobreexposición del yo es bastante rentable. En el sector audiovisual pienso que esta pregunta enseña otro camino de diálogo que es necesario. Betty la Fea, por ejemplo, es una de las producciones más exitosas de la televisión colombiana y la serie más vista en toda Latinoamérica, pero ni el libretista en vida ni el elenco recibió las regalías proporcionales. Y en cuanto a lo segundo, sobre si contratar actores naturales como oportunidad o condena, tampoco me siento juez. El artículo quiere poner sobre la mesa justamente elementos que puedan ser útiles para ese debate desde un lugar de enunciación que sea imparcial. Eso no quiere decir que personalmente no me haya preguntado si un método propuesto hace casi medio siglo para el cine colombiano está caducando o si quizá requiera de un cambio. De esas recomendaciones a la vendedora de rosas y Rodrigo de No Futuro, la conversación no dio un brinco. Los debates de los actores naturales no son nuevos y el papá de ese tipo de producciones en Colombia se llama Víctor Gaviria. El Zarco, enemigo de Lady Tavares en la película La vendedora de rosas, fue asesinado poco después del estreno de la película. La misma Lady fue condenada a 26 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. La actriz estuvo implicada en el homicidio de un taxista de 44 años en el municipio de Bello. En el caso de Rodrigo de No Futuro, Ramiro Meneses, su protagonista, fue prácticamente el único sobreviviente de la cinta. Meneses también fue actor natural. De estas dos producciones me quedo con Rodrigo. Las dos son grandes películas, pero lo empiezan a uno a llevar nuevamente a la realidad y la lista tenía inicialmente otro propósito. La película se trata de un joven solitario al que se le muere su mamá. Rodrigo vive en un contexto de violencia en el que ser joven significaba robar y matar, pero él prefiere morir antes de verse obligado a matar. Su único refugio es el punk y Rodrigo quiere ser baterista. Lo intenta, pero no ve futuro y termina quitándose la vida. Le escribo a Víctor Gaviria, con películas como las suyas y las nuevas como Los Reyes del Mundo y La Jauría, quedo con la sensación de que los cineastas colombianos están obligados a contar nuestra realidad. ¿Eso es parte de ser director de cine en Colombia? Al menos pasar por este dilema de contar la realidad o explorar géneros más comerciales como la acción, el suspenso, incluso las comedias románticas. Esto me responde. Es la consecuencia de que desde la generación mía, desde los años 80, esa generación de Sergio Cabrera, de Jorge Alitiana, Pacho Norden, Felipe Aljure y otros más, hasta las generaciones de los directores de ahora, es una generación que para mí, digámoslo, afortunadamente se ha comprometido socialmente. Son unos artistas que se han comprometido con el destino del país, porque la verdad es que este es un país, digámoslo, trágicamente descuadernado, lleno de carencias, lleno de desigualdades, lleno de experiencias insoportables para la gente. Por lo tanto, no sé por qué parece como que el cine es el arte para poder, digámoslo, penetrar profundamente en esas experiencias de orfandad, de abandono, de exclusión que es la vida de la nación colombiana. El almuerzo estaba volviendo al tema de la violencia, la desigualdad, la falta de oportunidades para jóvenes, las reformas, las guerras y los globos chinos, y pensé que sería imposible salirnos así fuera por un par de horas de esos temas. Pregunté si había alguna película colombiana, qué sé yo, de suspenso, que no retratara la realidad. Apareció, ya entrando en el postre, una que creo haber visto del director caleño Andy Weiss. Se llama La cara oculta, protagonizada por Martina García, un thriller colombiano con coproducción española-estadounidense. Esto no es fácil. No tengo fuerzas para decírtelo a la cara. Me voy. Es la historia de Fabián, quien se convierte en el nuevo director de la Orquesta Filarmónica. Todo perfecto en su vida, pero arrancan los ataques de celos de su novia Belén.
Belén desaparece y la vida de Fabián se despelota. Un día en un bar, entusado, triste, conoce a Fabiana, la mesera del sitio, y se enamora. La lleva a la casa, pero no es una casa normal, es una casa dentro de otra casa adaptada para espiar. Belén, en su intento de darle una lección, se esconde dentro de la casa oculta, pero por un error fatal dejó afuera la llave al entrar y quedó atrapada. Y le tocó ver cómo el hombre que ama y al que solo quiso darle una lección se enamora de otra en tiempo real y con todas las implicaciones. Le escribo al escritor y crítico de cine Samuel Castro. Le pregunto, ¿por qué en Colombia se producen pocas películas del corte de La cara oculta? Esto me responde. Yo creo, Roberto, que no se hacen películas como La cara oculta en Colombia porque no hay gente interesada en hacerlas. Y me explico. Hay unos directores que sí quieren hacer cine comercial, pero esos directores se encuentran con que no hay los suficientes estímulos a los inversores privados, o los inversores privados no creen en el retorno de la inversión. Entonces no tienen quien financie esas películas, y esas películas no ganan subsidios del Estado normalmente. Los subsidios del Estado los ganan películas de autor o películas que tienen alguna intención clara social, hablan de alguna problemática específica, pero no se gana una convocatoria del ministerio con una película de acción o con un thriller. Entonces estos directores se han ido a las plataformas a hacer series, que ahí sí les pagan por hacer eso y les compran sus guiones y son producciones interesantes. El problema de eso es que nos estamos quedando sin industria. A diferencia de Argentina y de México, no tenemos una producción comercial de género que permita que la gente aprecie su cine más allá de los premios y más allá de los reconocimientos. Y ya para pagar la cuenta, salió al ruedo otra película de corte latinoamericano basada en el libro de Jorge Franco llamada Paraíso Travel. Esa película es dirigida por Simón Brand e integra a actores de la talla de John Leguizamo y Ana de la Reguera. La historia de Reina y Marlon puede ser la historia de cualquier latino que por el sueño americano decide entrar de forma ilegal a Estados Unidos por la frontera mexicana. En este caso, el viaje arranca en Medellín y termina en Nueva York. La historia da un giro inesperado cuando en medio de una pelea y de una ciudad gigante que no conocen, Marlon pierde el rastro de Reina. Angustiante. Esta es otra gran película colombiana, otro gran riesgo de producción, con una buena taquilla, pero poco premiada o aclamada por la crítica. Le escribo a Bran, le pregunto qué nos falta para acercarnos a todo este boom de cine mexicano, cada vez más global y reconocido en el público americano, con directores como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón o Alejandro González Iñárritu. Me envía este audio. Es un tema que se ha tocado mucho y lo hemos discutido mucho, no solamente con gente del medio, sino con estudiantes y gente que está comenzando, y llegamos a dos mismas conclusiones, y es que hay una falta de formación para guión. Creo que la esencia de todos los proyectos radica en la creación de un guión, en la escritura, y creo que falta formación en ese espacio. Tal vez faltan talleres, educación superior en ese sentido. El otro tema también tiene que ver con el género. En Colombia siempre ha habido un dominio del género social o político. La mayoría de las películas que tienen financiación por parte del Estado o por parte de becas o de premios o de festivales casi siempre tienen un tono político o social. En otros países como en México, como Argentina, que tienen una industria del cine un poco más desarrollada, se generan proyectos de todo tipo de géneros, desde terror, comedia, acción, dramas. El consumo de cine en Colombia se viene recuperando, pero aún no alcanza las cifras de prepandemia. En el 2020, el año más crítico de la pandemia, según cifras de Proimágenes, se contabilizaron 12,6 millones de espectadores e ingresos cercanos a los 112.000 millones de pesos. En 2021 se contaron 27,8 millones de entradas a salas y taquilla por poco más de 258.000 millones. En 2022, en el que la recuperación se sintió más fuerte, la cifra de espectadores sube a 41 millones y los ingresos a 421.000 millones de pesos. La recuperación va bien, pero aún lejos de las 73 millones de entradas y 628.000 millones que se vendieron en 2019. Le escribo a Munir Falá, cabeza de Cine Colombia. ¿Se rompieron los hábitos del cine? ¿Volveremos a tener un sector del tamaño del 2019? ¿Qué tanto jala el cine colombiano en esta recuperación? Esto nos contesta.
Roberto, en cuanto a si volveremos a tener un mercado del tamaño del 2019, es posible. En el 2022 terminamos con el 57% de la asistencia del 2019 y ya en el 2023, los primeros 45 días, ya estamos ligeramente por encima del 70%. O sea, aunque todo es incierto en este momento, yo lo veo viable. Y en taquilla definitivamente vamos a lograr las cifras del 2019 en términos corrientes. No es mucho lo que contribuyen las películas colombianas en asistencia y en taquilla. Le doy la siguiente cifra. En el año 2022 se estrenaron 270 películas, de las cuales 48 eran películas colombianas. Esas 48 películas tan solo representaron el 1.4% de la taquilla y 38 de ellas hicieron menos de 10.000 espectadores en todo el recorrido en Colombia. En materia de cine, todo hay que decirlo, y en este sector las noticias parecen ser buenas. Se resalta la aprobación de un cupo fiscal por parte de los Ministerios de Hacienda y de Cultura. Este valor servirá para apoyar la inversión y donaciones en proyectos audiovisuales y culturales. De esta forma, el Ministerio de Cultura crecerá la emisión de certificados de inversión audiovisual, SINA, así como los certificados de inversión y donación a proyectos creativos y culturales, SID. En otras palabras, sector privado, nacional o internacional que invierta o done el cine tendrá beneficios tributarios. Le escribo a María Fernanda Céspedes, directora de contenidos audiovisuales de Mincultura. Le pregunto cómo accede un empresario a estos beneficios. Esto nos dice. El Ministerio de Hacienda ha aprobado para los proyectos SINA un cupo fiscal de hasta 300.000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos proyectos audiovisuales que vienen a realizarse aquí en nuestro país con capital extranjero pueden aplicar a una parte de esos 300.000 millones de pesos de cupo fiscal para beneficiar su proyecto. Teniendo en cuenta el histórico y el comportamiento de los proyectos SINA en los últimos años, se ha proyectado que el crecimiento para este 2023 en cuanto a la presentación de proyectos a realizarse en nuestro país sea de un 20%, lo que nos da 43 proyectos en total entre series de televisión, largometrajes y realities que vengan a realizarse en nuestro país. Se nos acabó el tiempo y se quedaron grandes películas colombianas de esta arbitraria selección de películas para evadir la realidad. Para usted, ¿cuál es la mejor película colombiana de todos los tiempos? ¿Alguna de las de mi lista? Satanás, Los viajes del viento, El Colombian Dream, Perro come perro, El olvido que seremos, Los colores de la montaña, La gente de la Universal, o definitivamente es y seguirá siendo la que a mí más me ha gustado, La estrategia del caracol. Ahí tienen su hijueputa casa pintada. Ahí les dejo mi hijueputa cuenta de Twitter mencionada para que me opinen. Soy @RobertoPomboH y este fue el capítulo número 24 de Mis Preguntas. Nos vemos en un siguiente capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.